Bienvenidos a este recorrido por uno de los debates más fascinantes y cruciales de nuestro tiempo, la ética y regulación de la inteligencia artificial. En un mundo donde los algoritmos toman decisiones que afectan nuestras vidas diarias, es fundamental preguntarnos, ¿quién establece las reglas del juego? ¿Qué valores deben guiar el desarrollo de estas tecnologías? ¿Y cómo aseguramos que la IA beneficia a toda la humanidad? La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una realidad omnipresente. Desde los asistentes virtuales que nos ayudan a organizar nuestras agendas, hasta los algoritmos que determinan qué noticias vemos, qué préstamos podemos solicitar o incluso qué tratamientos médicos recibimos. La IA ya no es el futuro, es nuestro presente. Sin embargo, cada avance tecnológico trae consigo nuevos desafíos éticos. En Rusia, como en muchos países del mundo, el debate sobre «Etičeski voprosi y regulирование искусственного интеллекта», las cuestiones éticas y la regulación de la inteligencia artificial se ha intensificado en los últimos años. Pensemos en un ejemplo concreto, un sistema de inteligencia artificial utilizado para evaluar solicitudes de crédito. Este sistema podría, sin intención explícita, discriminar a ciertos grupos de personas simplemente porque ha aprendido patrones de decisiones humanas previas que contenían sesgos. ¿Es ético permitir que un algoritmo tome decisiones que pueden perpetuar desigualdades históricas? ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA comete un error? El filósofo español José Ortega y Gasset escribió que yo soy yo y mi circunstancia. En la era digital, nuestras circunstancias están cada vez más moldeadas por algoritmos. Algoritmos que no entienden de contextos culturales, de matices emocionales o de valores humanos fundamentales, a menos que los programemos específicamente para ello. El desarrollo de la IA plantea 4 grandes categorías de preocupaciones éticas que exploraremos en este video. Primero, la transparencia y explicabilidad. Los sistemas de IA más avanzados funcionan como cajas negras donde ni siquiera sus creadores pueden explicar completamente cómo llegan a ciertas conclusiones. ¿Podemos confiar en sistemas que no podemos entender? ¿Deberíamos exigir que toda IA sea explicable, incluso si eso limita su potencial? Segundo, la privacidad y el consentimiento. Los modelos de IA se entrenan con cantidades masivas de datos, muchos de ellos personales. ¿Qué ocurre cuando nuestras conversaciones privadas, nuestras fotografías o nuestros historiales médicos se utilizan para entrenar estos sistemas? ¿Hemos consentido realmente a estos usos cuando aceptamos los términos y condiciones de un servicio digital? Tercero, la autonomía y responsabilidad. A medida que los sistemas de IA asumen tareas más complejas y toman decisiones más importantes, surge la pregunta, ¿quién es responsable cuando algo sale mal? ¿El programador? ¿La empresa? ¿El usuario? Imaginen un vehículo autónomo que debe decidir en una fracción de segundo entre atropellar a un peatón o poner en riesgo a sus pasajeros. ¿Quién debe programar esa decisión y bajo qué criterios éticos? Y cuarto, la equidad y justicia. Los algoritmos pueden amplificar desigualdades existentes si no se diseñan cuidadosamente. Un sistema de inteligencia artificial entrenado con datos históricos reflejará los prejuicios y sesgos de ese pasado. ¿Cómo garantizamos que estas tecnologías no perpetúen o incluso exacerben las injusticias sociales? Frente a estos desafíos, gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a desarrollar marcos regulatorios. La Unión Europea ha propuesto el Acta de Inteligencia Artificial, que clasifica las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo. China ha implementado regulaciones estrictas para los algoritmos de recomendación. Estados Unidos está desarrollando una Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial. Y Rusia ha adoptado su propia Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, que incluye consideraciones éticas. Pero regular la IA presenta desafíos únicos. La tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, mucho más rápido que nuestra capacidad para crear leyes. Además, la IA no conoce fronteras nacionales. Un algoritmo desarrollado en un país puede afectar a usuarios en todo el mundo. ¿Cómo crear entonces un marco regulatorio que sea a la vez efectivo y flexible,
Algunos expertos abogan por la autorregulación de la industria, argumentando que las empresas tecnológicas están mejor posicionadas para entender y gestionar los riesgos de sus propias creaciones. Otros insisten en que solo una regulación gubernamental estricta puede proteger adecuadamente a los ciudadanos, y hay quienes proponen un enfoque intermedio, la corregulación, donde gobiernos, empresas, académicos y sociedad civil colaboran para establecer estándares éticos. Lo cierto es que no podemos dejar estas decisiones cruciales exclusivamente en manos de ingenieros o empresas tecnológicas. La ética de la IA es demasiado importante para ser tratada como un problema puramente técnico. Necesitamos un diálogo social amplio, inclusivo y matizado. Como dijo el matemático Norbert Wiener, considerado el padre de la cibernética, la máquina no es ningún respeto un ser pensante, sino solo un acelerador del proceso mental humano. La inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, sigue siendo una herramienta creada por humanos para servir a fines humanos, y como toda herramienta poderosa, su valor moral depende de cómo decidamos utilizarla. En los próximos bloques profundizaremos en cada uno de estos dilemas éticos, exploraremos casos de estudio concretos y analizaremos las diferentes propuestas regulatorias que se están discutiendo globalmente. Porque entender estos debates no es solo una cuestión académica, es fundamental para construir un futuro donde la tecnología amplifique lo mejor de nuestra humanidad, en lugar de amenazarla. Habiendo explorado los fundamentos de la ética en la inteligencia artificial, es momento de sumergirnos en situaciones concretas donde estos dilemas se manifiestan. Como diría el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo, pero en el caso de la IA, quizás sea la ética reflexiva la que nos salve de sus peligros potenciales. Consideremos el caso del sistema Compass, utilizado en Estados Unidos para evaluar el riesgo de reincidencia criminal. Un análisis independiente reveló que este algoritmo clasificaba erróneamente a los acusados afroamericanos como de alto riesgo, casi el doble de veces que a los acusados blancos. No porque el algoritmo fuera programado con prejuicios raciales explícitos, sino porque aprendió de datos históricos que reflejaban desigualdades sistémicas. Este caso ilustra perfectamente el problema de la basura entra, basura sale. Si alimentamos a los sistemas de IA con datos sesgados, obtendremos resultados sesgados, por muy sofisticado que sea el algoritmo. Como señaló el matemático ruso Andrei Kolmogorov, la información no puede surgir de la nada. Tampoco la equidad. En el ámbito médico, los dilemas son igualmente complejos. En 2019, un sistema de IA desarrollado para identificar pacientes con alto riesgo de complicaciones pulmonares mostró un rendimiento excelente en las pruebas iniciales. Sin embargo, cuando se implementó en varios hospitales, los médicos notaron que pasaba por alto casos críticos en ciertos grupos demográficos. La razón, el algoritmo había sido entrenado principalmente con datos de pacientes de mediana edad y de ciertos grupos étnicos mayoritarios. ¿Qué ocurre cuando estas decisiones algorítmicas literalmente determinan quién vive y quién muere? Durante la pandemia de COVID-19, algunos hospitales consideraron usar algoritmos para priorizar el acceso a respiradores y camas de UCI cuando los recursos eran escasos. ¿Qué criterios debería utilizar un algoritmo para decidir qué vida tiene prioridad? ¿La edad? ¿Las probabilidades de supervivencia? ¿El valor social del paciente? Estas preguntas no son meramente técnicas, son profundamente filosóficas y morales. En Rusia, el sistema de reconocimiento facial implementado en el metro de Moscú ha generado debates similares. Por un lado, ha ayudado a identificar a criminales buscados. Por otro, plantea serias preocupaciones sobre vigilancia masiva y derecho a la privacidad, como escribió el poeta Yevgeny Yevtushenko. En Rusia, un poeta es más que un poeta. De manera similar, en la era digital, un sistema de vigilancia es más que una cámara. Es una infraestructura de poder que puede transformar la relación entre el ciudadano y el Estado. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa o los sistemas desarrollados por Yandex presentan otro conjunto de dilemas éticos. Estos dispositivos
Escuchan constantemente, esperando su palabra de activación. ¿Pero qué sucede con todas las conversaciones captadas por accidente? ¿Cómo se almacenan y utilizan esos datos? En 2019 se reveló que varias empresas tecnológicas empleaban a personas para transcribir y analizar grabaciones de usuarios, muchas de las cuales contenían información íntima que los usuarios nunca pensaron que sería escuchada por terceros. Y no podemos ignorar el fenómeno de las deepfakes, videos o audios generados por IA que pueden hacer parecer que alguien dijo o hizo algo que nunca ocurrió. Esta tecnología ha sido utilizada para crear pornografía no consentida, difundir desinformación política y perpetrar fraudes. En un mundo donde ya no podemos confiar en nuestros propios ojos y oídos, ¿cómo preservamos la verdad como valor social? Estos casos ilustran que los dilemas éticos de la IA no son abstractos ni futuros, están ocurriendo ahora mismo afectando a personas reales. Y lo que complica aún más la situación es que muchas veces estos sistemas operan sin supervisión adecuada, sin transparencia y sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Como señaló la matemática rusa Sofía Kovalevskaya, es imposible ser matemático sin tener alma de poeta. De manera similar, es imposible desarrollar una IA verdaderamente ética sin tener una comprensión profunda de los valores humanos, las complejidades sociales y las diversidades culturales. Frente a estos desafíos, han surgido iniciativas prometedoras. El Instituto de Ética en IA de Oxford está desarrollando marcos para evaluar el impacto ético de los sistemas de IA antes de su implementación. La Iniciativa de Ética de la IA de Moscú promueve la colaboración entre desarrolladores, reguladores y sociedad civil. Y empresas como OpenAI han establecido equipos dedicados a alinear los sistemas avanzados de IA con valores humanos. Estas iniciativas comparten un principio fundamental: la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Los ingenieros no pueden resolver estos problemas solos. Necesitamos filósofos, sociólogos, psicólogos, juristas y, sobre todo, la participación de diversos grupos sociales que podrían verse afectados por estas tecnologías. Como dijo el escritor Isaac Asimov, creador de las famosas 3 leyes de la robótica: la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne sabiduría. Nuestra tarea ahora es acelerar el desarrollo de esa sabiduría colectiva para guiar el poder creciente de la inteligencia artificial. En el próximo bloque exploraremos las diferentes aproximaciones regulatorias que están emergiendo globalmente y cómo éstas buscan equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales. Porque en última instancia, la pregunta no es si debemos regular la IA, sino cómo hacerlo de manera que promueva tanto el progreso tecnológico como el bienestar humano. La regulación de la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos legislativos de nuestra era. Como anticipábamos, no se trata simplemente de decidir si regular, sino de encontrar un equilibrio que proteja a la sociedad sin asfixiar la innovación. En la Unión Europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial, propuesto en 2021, establece un enfoque basado en riesgos. Este marco clasifica las aplicaciones de IA en diferentes categorías, desde riesgo inaceptable, que serían prohibidas, como los sistemas de puntuación social, hasta riesgo mínimo. Es el primer intento comprensivo de regular la IA a nivel supranacional y podría convertirse en un estándar global similar a lo que ocurrió con el GDPR en materia de protección de datos. En contraste, Estados Unidos ha adoptado un enfoque más fragmentado y sectorial. La Comisión Federal de Comercio ha comenzado a utilizar su autoridad existente para abordar el uso engañoso o injusto de algoritmos, mientras que estados como California e Illinois han implementado legislaciones específicas sobre reconocimiento facial y entrevistas laborales automatizadas. China, por su parte, ha desarrollado un enfoque dual. Por un lado, una fuerte inversión estatal en el desarrollo de IA. Por otro, regulaciones estrictas sobre cómo estas tecnologías interactúan con sus ciudadanos. En 2021, China implementó regulaciones específicas para los algoritmos de recomendación, exigiendo transparencia y prohibiendo prácticas como la discriminación de precios basada en perfiles de usuario.
Rusia ha seguido un camino propio, desarrollando una estrategia nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial que enfatiza tanto la soberanía tecnológica como la colaboración internacional. El enfoque ruso reconoce la importancia estratégica de la IA mientras establece límites éticos, especialmente en ámbitos como la defensa y la seguridad nacional. Estos diferentes marcos regulatorios reflejan no solo prioridades políticas distintas, sino también tradiciones filosóficas y culturales diversas. Mientras que el enfoque europeo prioriza la dignidad humana y la protección de derechos fundamentales, el estadounidense enfatiza la innovación y la autorregulación del mercado. El enfoque chino prioriza la estabilidad social y el desarrollo económico nacional, mientras que el ruso busca un equilibrio entre avance tecnológico y valores tradicionales. Sin embargo, la naturaleza global de la tecnología plantea un desafío fundamental. ¿Cómo coordinar estos diferentes enfoques regulatorios? Un sistema de IA desarrollado en un país puede ser desplegado instantáneamente en otro con normas completamente diferentes. Como señaló el filósofo ruso Nikolai Berdyaev, el hombre es un ser que supera sus límites. La IA, como creación humana, también trasciende fronteras. Ante este desafío, han surgido iniciativas de gobernanza global. La UNESCO adoptó en 2021 la primera recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, estableciendo valores compartidos y principios para guiar el desarrollo de esta tecnología. La OCDE ha desarrollado principios para una IA confiable que han sido respaldados por más de 40 países, y el Consejo de Europa está trabajando en un marco legal vinculante sobre sistemas de IA y derechos humanos. Estas iniciativas buscan establecer un lenguaje común y principios compartidos: transparencia, explicabilidad, privacidad, no discriminación, supervisión humana. Como dijo la matemática rusa Olga Ladizenskaya, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Hoy necesitamos un nuevo lenguaje común para escribir las reglas éticas de nuestras creaciones más avanzadas, pero la regulación formal es solo una parte del ecosistema ético necesario. Igualmente importantes son las iniciativas de autorregulación de la industria, la educación ética para desarrolladores de IA y la participación ciudadana en estos debates. Como señaló el escritor Lev Tolstoy, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. El cambio debe comenzar con los propios creadores de tecnología. Mirando hacia el futuro, podemos identificar 3 tendencias emergentes en la ética y regulación de la IA. Primero, un enfoque más proactivo y preventivo. En lugar de regular después de que ocurran daños, vemos un movimiento hacia evaluaciones de impacto ético antes del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo. Segundo, una mayor participación de voces diversas en el diseño de sistemas éticos. Las comunidades históricamente marginadas están exigiendo un lugar en la mesa donde se toman decisiones sobre tecnologías que afectarán sus vidas. Tercero, un reconocimiento creciente de que la ética de la IA no es solo un problema técnico, sino también político y social, que requiere deliberación democrática. El tiempo para esta deliberación es ahora, como advirtió el científico Stephen Hawking. El desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Si bien esta advertencia puede parecer alarmista, subraya la magnitud de lo que está en juego. No obstante, también hay razones para el optimismo. Nunca antes habíamos visto tal nivel de atención global a las implicaciones éticas de una tecnología emergente. Estamos desarrollando herramientas y marcos para guiar la IA hacia un futuro que refleje lo mejor de la humanidad, no lo peor. Como escribió Anton Chekhov, el hombre se convertirá en mejor cuando le mostremos cómo es. Quizás la inteligencia artificial, al reflejar tanto nuestros prejuicios como nuestras aspiraciones, nos está mostrando quiénes somos realmente. Y al hacerlo, nos ofrece la oportunidad de convertirnos en mejores. En nuestro bloque final, exploraremos cómo todos nosotros, ciudadanos, educadores, desarrolladores, líderes, podemos contribuir a un futuro donde la inteligencia artificial amplíe, en lugar de disminuir, nuestra humanidad compartida.